Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, amén, hasta que el día es perfecto y el lucero de la mañana alumbre sobre nosotros. Gloria a Dios. Así que saludo cristiano en el nombre de Jesús para todos y cada uno de ustedes, para todas las personas que están también allí a través de las redes sociales, a través de YouTube, de esta plataforma, al frente de su pantalla. Bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús a este momento tan especial y tan importante. Por favor, abra su Biblia, libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo número 3. Gloria al Señor Jesús. Lamentaciones, capítulo número 3. Vamos a leer el versículo número 39. Amén. El verso 39. Y encontramos allí una pregunta. Amén. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. La versión Dios habla hoy dice, siendo el hombre un pecador, ¿de qué se queja en esta vida? Vamos a orar y vamos a hablar en esta hora acerca de la doctrina del pecado. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te adoramos, glorificamos tu nombre, Cristo Jesús. Tú eres digno de suprema alabanza. Necesitamos más y más de ti, oh Dios del cielo. Usa mis labios, usa mi mente, usa mi corazón, Señor Jesús, para traer esta palabra a cada persona, a cada oyente, Señor Jesús, en tu nombre santo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Por favor, pónganse cómodos. Alabanzas a nuestro Dios. Gloria al Señor. ¿De qué se lamenta el hombre en la tierra? Dice, laméntese de su pecado. Amén. Uno en la humanidad, hermano, lo que más escucha son lamentos, ¿cierto? La gente se queja todo el tiempo, todo el tiempo. Y parece que desde niños, desde recién nacidos, aún lloramos, ¿cierto? Lamentándonos o quejándonos por algo, así sea de manera natural. Un niño llora porque tiene hambre, ¿cierto? Un niño llora porque está enfermo. Un niño llora porque siente miedo, se siente solo, ¿cierto? Y las personas normalmente nos habituamos al lamento, a la queja, ¿cierto? Al no estar de acuerdo, al reclamar derechos, a exigir cosas, ¿cierto? Porque uno como ser humano cree y siente que merece de pronto cosas mejores, una posición mejor, un mejor trabajo, una mejor economía, una mejor familia, un mejor país, un mejor gobierno, un mejor estilo de vida, en fin.
Y el ser humano todo el tiempo se está lamentando y se está quejando y parece que al ser humano nada le satisface, nada le llena, ¿cierto? Vemos los países comunistas, la gente quejándose por su tipo de gobierno. Vemos los países capitalistas también, la gente quejándose por su estilo de gobierno. Vemos los países monárquicos también quejándose por el tipo de gobierno. Y resulta que ningún tipo de gobierno realmente logrará satisfacer las expectativas del ser humano. El pueblo de Israel tenía un gobierno teocrático, quiere decir que Dios era su rey y su gobernante. Y aún así se lamentaban y se quejaban y querían un rey, un hombre que les cobrara impuestos, que esclavizara a sus hijas, a sus hijos, que los llevara a la guerra. Pero ellos se cansaron del gobierno de Dios, porque el ser humano siempre se ha quejado. Vemos la primera persona que se quejó fue Caín, ¿cierto? Caín se estaba quejando y se estaba lamentando porque Dios no había aceptado su sacrificio, ¿cierto? Se estaba lamentando por eso y vemos las consecuencias de lo que ha sucedido. Bendito el nombre del Señor. Y entonces lo que nos dice el verso en esta hora es: ¿por qué se lamenta el hombre en la tierra? Parece que ese también fuera un lamento. Parece que Dios también se estuviera quejando, ¿cierto? Esta quejadera de esta gente, hombre. ¿Qué pensará el Señor, hermano? Uno a veces trata como de comprender la mente de Dios, y aunque es inescrutable y aunque uno sabe que es duro trabajo poder entender la mente de Dios, entonces uno a veces dice, bueno, el Señor sí definitivamente tiene que amar mucho, porque es que soportar a esta humanidad. En los tiempos, hermano, antes del diluvio y en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Nínive, en los tiempos de Tiro y de Sidón, ciudades que fueron destruidas a causa de la ira de Dios. Dice la Biblia que Dios se indignó. Y uno piensa en esa palabra indignación. Cuando se indigna uno, cuando uno no tolera algo y al mismo tiempo siente como una impotencia, aunque Dios nunca sentirá impotencia porque Él puede hacer lo que quiera, pero Él mismo se frenaba a derramar su ira con todo su ahínco. Pero la Biblia dice que se indignó Jehová. Cuando usted siente mucha ira, cuando siente impotencia, cuando siente, más coloquialmente, mucha rabia ante una situación, eso es indignación, ¿cierto? Y la Biblia dice que el pecado subió hasta la presencia de Dios y se indignó, y dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. Se arrepintió, y eso lo sabía Él desde antes de crear al hombre, que se iba a arrepentir de haberlo creado, pero aún así lo creó. Finalmente la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Amén. Dios no piensa como pensamos nosotros. ¿Qué tal que Dios pensara como pensamos nosotros? Si Dios pensara como nosotros pensamos, este mundo no existiría hace mucho tiempo. En alguna ocasión el Señor Jesús estaba por allí predicando y nadie se arrepentía, antes lo rechazaban, y el Señor también, hermano, se indignó allí. Y los discípulos le dijeron: Señor, clamemos al cielo para que descienda fuego y consuma a toda esta gente. Pero el Señor,
que tiene todo el autocontrol y toda la sabiduría y toda la paciencia, aunque estaba enojado contra esa ciudad porque dice la Biblia que allí no hizo ningún milagro. Los enfermos todos se quedaron enfermitos. Los muertos todos se quedaron muerticos. Los desconsolados en esa ciudad todos se quedaron sin consuelo, porque el Señor no quiso hacer ningún milagro en aquel lugar. Y el Señor, que no piensa como nosotros, le dijo a sus discípulos: no, es que yo no vine a perder las almas. ¿Ustedes creen que yo iba a dejar el cielo, me iba a hacer hombre, me iba a humillar para venir a esta tierra y no cumplir el propósito a lo que yo vine? Yo vine fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando uno estudia la palabra de Dios, la Biblia, aunque no trata de la historia de la humanidad, de eso no trata la Biblia. La Biblia sí trata de la historia del bien y del mal. La Biblia nos habla de lo bueno y de lo malo. La Biblia nos habla de la salvación y de la condenación, del cielo y del infierno, ¿cierto? Nos habla del pecado y nos habla de la justicia, nos habla de Dios y nos habla del diablo. La palabra pecado es una de las palabras que más abunda en la Biblia. Encontramos la palabra pecado en la Biblia cientos de veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Allí encontramos la palabra pecado. La primera vez que encontramos la palabra pecado en la Biblia es en el libro de Génesis, en el capítulo 4 y el verso 7, cuando Caín precisamente se estaba quejando del hecho de que Dios no hubiese recibido su sacrificio. Y entonces Dios le responde algo a Caín que a mí me llama mucho la atención. Le dice Dios a Caín, vamos a mirar desde el verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? O sea, se enojó. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? No solamente se enojó, sino que se deprimió también. Se frustró, ¿cierto? Y mire lo que dice el verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, y ahí aparece por primera vez la palabra pecado. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor le está diciendo a Caín: si usted hace lo bueno, pues usted será enaltecido. Amén. Serás bendecido. Pero si haces lo malo, ¿qué recompensa podemos recibir nosotros de lo malo? ¿Cierto? ¿Qué fruto podemos recibir nosotros de lo malo? Entonces dice el Señor: he aquí que el pecado está a la puerta. Ahí está el pecado a la mano, ¿cierto? Pero aún lo que más me llama la atención es que el Señor le dice: con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado no se enseñorea de nosotros. Quiere decir que sí es posible que nosotros podamos enseñorearnos del pecado, o sea, controlarlo, decidir si pecamos o no. Por eso la Biblia habla del que peca voluntariamente. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Eso agrava más el pecado, porque el pecado se convierte en algo voluntario, ¿cierto? Ya cuando la persona
renuncia a su voluntad y se deja llevar del pecado, entonces se convierte en un esclavo del pecado. El que practica el pecado se convierte en un esclavo del pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y la última vez que se menciona la palabra pecado en la Biblia, la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18 y el verso número 5, que dice así: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Así dice, precisamente hablando de la caída de Babilonia, de la religión más perversa que ha existido sobre la tierra. Ahora, cuando uno mira, hermano, en la palabra de Dios, ¿qué es esa cosa mortal y maldita, tan odiada por Dios y tan perjudicial para el hombre, como es el pecado? ¿Qué es el pecado? Bueno, resulta que la Biblia no la escribieron en español. La Biblia la escribieron en hebreo, en arameo y en griego. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, ¿cierto? Quiere decir que Pablo y todos y cada uno de aquellos escritores del Nuevo Testamento escribieron en griego. Entonces en el griego no aparece la palabra pecado porque eso era otro idioma, pero sí hay dos palabras que hacen referencia a lo mismo en griego. La primera palabra es amartema, que está en el Nuevo Testamento en los escritos griegos. La palabra amartema significa errar al blanco, ¿cierto? Es cuando alguien apunta con una lanza o con una flecha o con un arma de fuego y no le atina al blanco. No sé si usted ha visto un cartelito donde la gente hace la práctica de tiro al blanco, ¿cierto? Un cartelito negro con unas rueditas blancas y en toda la mitad hay una bolita blanca. El que practica tiro al blanco con un arma de fuego le llaman la diana, ¿cierto? Esa bolita que está lejos en toda la mitad. El que tiene mejor puntería entonces pega ahí en toda la mitad. Se llama la diana. Entonces cuando alguien dispara a la diana y no le da, quiere decir que erró al blanco, amartema, ¿cierto? Y la Biblia entonces se refiere a esa palabra como aquel que le apunta al blanco pero no le da. Mire, Caín quiso ofrecer sacrificio a Dios, pero erró, porque no ofreció lo que Dios le estaba pidiendo. La gente cree que porque ellos se esfuerzan por querer hacer algo que ellos en su sapiencia, en su pensamiento, piensan que con eso agradan a Dios, creen que van a agradar a Dios con eso. Y entonces en eso están fundadas las religiones, en las buenas obras, en las obras de caridad, en que yo no hago esto, en que yo no hago aquello. Entonces la gente cree que le está atinando al blanco y están errando. La Biblia dice que hay caminos que a los hombres les parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Están errando. Los judíos se creían excelentes hijos de Dios, pero el Señor les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea que ellos estaban apuntando al reino de los cielos, pero les sucedió la amartema, erraron al blanco, ¿cierto? El Señor también se quejó del pueblo de Israel y dijo: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, ¿cierto? Por falta de conocimiento. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Pablo enfatiza, hermano, eso en la carta a los Romanos, en el capítulo 3 y en el verso 23, donde dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo usa ese término, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Existe entonces una segunda palabra que define el pecado en griego, y es la palabra parabasis. La palabra parabasis significa traspasar una línea prohibida. Según esta definición, el pecado ocurre cuando el hombre pasa deliberadamente o accidentalmente la ley de Dios. Ahora, ¿qué dice el ser humano? El ser humano dice, ¿y nosotros por qué tenemos que obedecer a Dios? En el caso de los que de pronto creen en Dios y creen que Él existe, pero no piensan que hay necesidad de obedecerlo, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que obedecer a Dios? Bueno, usted vive en un país donde hay unas leyes y una constitución política que usted no la escribió. La mayoría de las personas jóvenes ni siquiera habían nacido cuando se hizo o se escribió la última constitución política de Colombia, pero están obligados a cumplirla. Así no estén de acuerdo, porque forman parte de un país y de una comunidad y de una sociedad, y que el ser humano, aunque es malo, de todas maneras escribe leyes para que haya algo de orden, ¿cierto? Y si usted no cumple la ley, entonces ¿qué pasa? Se convierte en un delincuente. ¿Y a dónde va a terminar? En una cárcel, porque no cumplió una ley. Está obligado a cumplir las leyes, quiera o no quiera, las reconozca o no las reconozca, usted tiene que cumplir las leyes. Si un muchacho entra a jugar un partido de fútbol y no está de acuerdo con las leyes del partido y del fútbol, entonces no puede jugar, ¿cierto? Si no respeta al árbitro, entonces no puede jugar. Y sabe que no puede jugar con las manos, porque si toca el balón con las manos ya está afuera. Y así sucesivamente. Si usted es el creador del universo y usted es el creador de la vida y usted es el creador de una raza, quiere decir que usted tiene todo el derecho a legislar su palabra sobre aquellos seres que usted ha creado. Lo reconozcan o no lo reconozcan. Así el ser humano diga, yo no quiero obedecer a Dios o no tengo que obedecerlo, eso no lo exime de obedecer. Si eso fuera así, entonces nadie sería cristiano. No existiría el evangelio, no existirían las religiones. Pero Dios no solamente es el creador del universo, sino que Él es el sustentador de él. Dios es el creador de la vida, Dios te creó a ti. La Biblia dice, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Él es el legislador. Quiere decir que Él creó todas las cosas y a cada una de las cosas les puso leyes. Por ejemplo, dígame, la ley de la gravedad, ¿cierto? ¿Por qué los planetas no se chocan unos con otros? Puede que haya algunos que lo hagan, pero es porque está determinado por el mismo Dios. Pero ¿cuántas vueltas le da la luna a la Tierra y no se choca con la Tierra? ¿Cuántas vueltas le da la Tierra al Sol y no se choca con el Sol? Y los planetas que forman el sistema solar conocido, donde nosotros vivimos, todos giran alrededor del Sol y no se chocan unos con otros. Eso se llama la ley de la gravedad.
Y si la misma creación respeta las leyes que Dios estableció. Por ejemplo, usted mira el mar, va a la playa y se devuelve. Y la Biblia dice que Dios le puso ley al mar y le dijo, de aquí no pasarás. Y si pasa, es porque Dios lo mandó a que pasara. Normalmente los animales no hablan. Eso solamente sucede en las fábulas, donde los animales hablan. Pero la Biblia habla de un burrito que Dios lo hizo hablar. O sea que hay una ley para los animales que no pueden hablar nuestro lenguaje. Las loras intentan, pero aún así no hablan nuestro lenguaje fluidamente. ¿Por qué? Porque Dios estableció una ley. Dios estableció una ley para el ser humano. Esa ley la encontramos en la Biblia. La Biblia es llamada la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras. Amén. Y Dios estableció una palabra ahí, estableció una ley. Y Dios inicialmente cuando creó al hombre le dio una ley, le dio una palabra. Amén. Pero el hombre decidió no cumplir esa palabra. El hombre decidió darle la espalda a Dios y no someterse a esa palabra. A esa actitud es la que la Biblia llama pecado. A esa actitud es a la que la Biblia llama pecado. Las personas quieren acusar a Dios de la situación de su vida. La Biblia dice, al impío le va mal y luego culpa a Jehová, ¿cierto? Y la gente quiere decir, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo está como está? Pero no es por culpa de Dios. La Biblia dice que Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Todo lo hizo bueno. Hizo el cielo para la tierra, hizo la tierra para el hombre. Amén. Dios puso al hombre en un lugar maravilloso donde no se enfermaba, donde no había hambre, donde no tenía que sufrir, donde no se moría. Dios puso al hombre en las mejores condiciones. Ningún ser humano en esta tierra ha estado en mejores circunstancias que las en que estuvo Adán y Eva. Si estuvieron en un lugar, hermano, que no necesitan ni ponerse en ropa. Un lugar donde no había hambre, donde la tierra no se robaba sus fuerzas, donde no sufrían, donde no se enfermaban, donde no se herían, donde los animales no los atacaban. Imagínense el Edén, ¿cómo haría eso ahí? Tuvo que haber sido algo muy fantástico, ¿cierto? Pero cuando el hombre decidió desobedecer esa ley y esa palabra que el legislador había establecido, el hombre se sometió a su propia suerte. Dios lo dejó. Si usted hace lo bueno, yo lo guardo, yo lo cuido, yo lo bendigo, yo lo prospero, si usted me sigue. Pero si usted decide darme la espalda, yo no lo voy a obligar, porque Dios a todos los seres creados les dio libre albedrío. Porque los seres humanos tenemos algo que no tienen los animales. Los animales tienen cuerpo, tienen instinto y tienen espíritu, pero no tienen alma. No tienen alma, ¿cierto? No tienen alma. Ellos actúan por instinto. Aunque son seres inteligentes, pero ellos no tienen el razonamiento que tiene el ser humano. No son seres sapientes como nosotros, aunque ellos acumulan información y aprenden de su vida, en fin, muchas cosas, pero no tienen alma. Y por no tener alma, entonces no son responsables. No son responsables del pecado. O sea que no hay nada que un animal pueda hacer que se le considere a él pecado, porque Dios
no estableció sobre ellos unos mandatos como nos los dio a nosotros. Un animal se muere y eso no es verdad que está el cielo de los perritos. O que está el cielo de no sé quién. No, eso no es verdad. Un animal se muere y simplemente deja de existir. No así el ser humano, que sí es consciente de sus decisiones, porque Dios al ser humano le dio libre albedrío, a los animales no, a nosotros nos dio libre albedrío. Y cuando el ser humano comienza a vivir por su propio pensamiento, por su propio razonamiento, entonces dice la Biblia que cada cual se apartó por su camino, todos se descarriaron como ovejas. El ser humano cada cual comenzó a buscar lo suyo propio sin interesarle lo del otro. Y todo ese desorden trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia que trajo el pecado fue la muerte. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte. La muerte pasó a todos los hombres, no porque Adán pecó, sino porque todos pecaron. Y como todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No siendo el pecado de Adán el origen del pecado, porque el pecado no inició aquí en la tierra. El pecado se originó en el cielo. La Biblia dice en el libro de Ezequiel y también en el libro de Isaías y también relata la historia en Apocalipsis de un ángel que Dios creó, hermoso, con más poder que cualquiera de los otros ángeles, pero que su poder no se comparaba con el poder de Dios. Y Dios a nadie le da su gloria ni le da su autoridad. Él es soberano y Él está por encima de todos. Él está por encima de los reyes de la tierra y del cielo. Por eso la Biblia lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Se llamaba Luz Bella. Otros textos se refieren a Él como Lucero. Y Lucero pensó que podía ser igual a Dios. O sea, él no se resignó ni se conformó a lo que Dios le había dado. Y a diferencia de Dios, que es eterno, Lucero no era eterno, era inmortal. O sea, que era creado, ¿cierto? Que fue creado, pero Dios no fue creado. Y Lucero pensó que podía ser igual a Dios. ¿Y cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? ¿Tú qué decías? Subiré hasta el cielo, donde está el trono de Dios, y seré semejante al Altísimo. Él quiso ser igual a Dios. Y ese fue su pecado. ¿Cómo pretende alguien robarse la gloria de Dios? ¿Cómo pretende alguien querer ser igual a Dios? Y con esa misma política y con esa misma filosofía que él se la creyó a sí mismo, pero que no le funcionó, engañó a la mujer. Porque Satanás, en quien él se convirtió después de haber sido un ángel, se convirtió en una serpiente, en un dragón, ¿cierto? Y ya su nombre fue Satanás, diablo. Con ese mismo pensamiento de querer ser igual a Dios, se engañó a Eva, él no engañó a Adán. Por eso es que el pecado de Adán fue más grave que el de Eva. Y por eso es que la historia habla del pecado de Adán y no tanto del pecado de Eva, aunque primero pecó Eva. Porque el mandato se lo dio Dios a Adán directamente y le explicó y le dijo esto y esto y aquello. Estás en el huerto, puedes comer todo lo que quieras. Aquí está el árbol de la vida, aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal, aquí está esto y aquello. Puedes comer de todos. Aún del árbol de la vida podía comer.
Le dijo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, no podrás comer. Porque el día que comas de él te mueres. Y a mí me va a doler, pero te va a doler también a ti. Porque serás tú el que se ha de morir. Yo no me moriré, yo seguiré siendo Dios. Pero eres tú el que se va a morir. En toda esa faena el que pierde es el hombre. Porque Dios sigue siendo Dios. Fue Adán el que le transmitió a Eva el mandato que le había dado Dios. No sabemos Eva cómo asimiló ese mandato, o cómo Adán se lo explicó, o si se lo explicó por encima, no sabemos eso. Pero de alguna manera la serpiente vio que Eva era más vulnerable que Adán, que era más curiosa, ¿cierto? Que no era tan sensata y que era más fácil de alguna manera de manipular. No quiso enfrentar directamente a Adán porque Adán de pronto tenía más carácter y tenía el mandamiento directamente de Dios, pero la serpiente vio que la mujer sí podía controlar el corazón del hombre y que ella podía llegar más fácil a él. Y entonces, ¿con cuál doctrina le llegó la serpiente a Eva? Le dijo, mira, es que si tú comes de este árbol, serás como Dios. Eso fue lo que le dijo. Serás como Dios. Lo que ella no entendió es en qué forma iba a ser semejante a Dios. Ella se imaginó que iba a ser poderosa como Dios y que iba a poder reinar como Dios. Aunque la serpiente le dijo la verdad, porque al ella comer del árbol sí iba a ser como Dios en el sentido del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Pero ¿cómo iba ella a experimentar entonces el mal? A causa de las consecuencias que traía el pecado. Entonces dice la Biblia que ella tomó del fruto, comió porque quería ser como Dios, pero ella se imaginó que iba a ser, era semejante a Dios, pero en su poder y en su gloria, y no en el conocimiento. Y luego dio a su esposo, y él también comió. Pero cuando Adán comió, porque parece que Eva no había caído en cuenta de lo que había hecho. Si ella hubiera caído en cuenta de lo que hizo, no le hubiera dado a su esposo. Pero ella comió y le pareció muy rico y vio que no pasó nada, no, todo está bien. La Biblia dice que la mujer ramera se limpia la boca y dice no hice nada. Eso dice la Biblia. Y entonces, como ella no sintió ningún problema, ninguna carga, ninguna responsabilidad, le dio a su esposo. No sabemos si ella le dijo de dónde había sacado el fruto o si él comió siendo consciente, que yo pienso que sí era consciente. ¿Y ese fruto, por qué me lo estás brindando? ¿De dónde lo sacaste? Ah, no, lo traje allí del árbol. Tal. Pero sin embargo él comió. Y cuando él comió, después de que comió, fue que cayó en cuenta lo que había hecho. Porque ni siquiera se había enfrentado todavía a Dios. Y tuvo tanto miedo de lo que había hecho, que fue y se escondió. Porque el pecado lo que hace es que uno corra a esconderse. Escuchábamos la palabra de Dios anoche, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Refiriéndose a que cuando el ser humano peca, lo primero que hace es esconderse de Dios, dejar de orar. El pecado nos lleva a nosotros a dejar de orar. ¿Cierto? Ya a uno le da pena buscar a Dios. Yo no sé si a usted le ha sucedido que usted se arrodilla y usted es como con pena con el Señor y no sabe ni qué decirle. Y usted se haya arrodillado y solamente le vienen pensamientos, pero casi que uno ni se atreve a decirle, Señor, te alabo, te glorifico, cosas tan sencillas, y uno no es capaz. ¿Por qué? Porque tiene un chuzo allá en el alma, allá en el corazón. Adán corrió a esconderse y entonces entró el pecado en el mundo. Ya él experimentó la muerte. ¿Cómo? Vio como su hijo mayor mataba a su hijo menor. Si él no hubiera pecado, eso no hubiera sucedido. Pero el pecado trajo consecuencias. El pecado es grave. El pecado mata, destruye, corroe, corrompe, condena,
divide, separa y trae la muerte. ¿Y qué es la muerte? La palabra muerte significa estar separado de. ¿Qué es la muerte espiritual? Separarse de Dios. ¿Qué es la muerte natural? Es la separación del alma y del cuerpo. ¿Qué es un divorcio? Es una separación. Quiere decir que como pareja se murieron. No como individuos, no como personas, pero como pareja, como familia, se murieron. ¿Por qué? Porque se separó el uno del otro. El pecado trajo la separación del hombre y de Dios y se creó una brecha. Y comenzaron a llegar las consecuencias. ¿Y cómo puede el hombre evitar las consecuencias que trae el pecado? Dios, cuando se le manifestó a Saulo de Tarso camino a Damasco, Saulo vio una luz resplandeciente y cayó al suelo, y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y entonces Dios le habló y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero mire lo que el Señor le dijo: dura cosa te es dar coces contra un aguijón. ¿Qué es una coz? Es la patada de una mula, ¿cierto? Las mulas patean y a eso le llaman coz. Coces son patadas. Y un aguijón es una punta, un chuzo filoso. Puede ser de una lanza, puede ser de una planta, puede ser de una flecha, una varilla puntuda que quedó por ahí. Y ese aguijón es Dios y su palabra. Y el que da las patadas es el pecador. Encuéntrese con una punta y dele una patada a ver quién sufre. Le aseguro que la varilla queda intacta, ni la mueve quiera. Pero ¿cómo queda el pie? Y si usted lo patea una y otra y otra y otra vez, ¿quién está sufriendo con el pecado? Es el ser humano el que se está destruyendo. No fue Dios. Dios hizo al hombre bueno, lo puso en un buen lugar, pero el hombre decidió darle la espalda a Dios, y al darle la espalda a Dios acarreó sobre su propia vida todo lo malo que sucede hoy. Todo lo malo que sucede hoy. Dios es el legislador. Dios es el que estableció las normas de vida para el ser humano. Y cuando el hombre no cumple la ley, entonces está violando, hermano, lo que ha establecido el legislador. Eso es el pecado. Es la transgresión de la ley. Es la desobediencia a la ley. ¿Cierto? Y aunque Dios no obliga a nadie a cumplir su ley y a cumplir su palabra, entonces sí estableció un día en el cual juzgará al hombre con justicia. Así el hombre niegue la existencia de Dios. Así el hombre se queje, se lamente, reniegue, haga lo que quiera, no escapará del juicio de Dios, no escapará. Juan dice que vio al Señor en un trono blanco y vio a todos los muertos, grandes y pequeños. Cuando dice grandes y pequeños no se refiere a la estatura, sino a lo poderosos o ricos que hayan sido en este mundo. Quiere decir que todos los seres humanos un día, sin excepción, estarán frente a ese trono. Vi yo a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿Qué dicen esos libros? ¿De qué libros está hablando? La Biblia habla de un libro, de un acta, en el que se escribe todo lo que nosotros hacemos, agravantes y atenuantes.
Los agravantes es precisamente, la palabra misma lo dice, lo que agrava más la situación. Y el atenuante es el que de pronto trae algún beneficio. Pero ¿qué atenuantes tiene el ser humano? No tiene sino agravantes. En ese libro se están escribiendo constantemente, segundo a segundo, todo lo que tú haces, piensas, dices. Todo está escrito en ese libro. Alguien está ahí escribiendo y escribiendo. Alguien que sabe lo que tú piensas, lo que tú sientes, ve lo que tú dices, oye lo que tú dices, ve lo que tú haces. Eso lo dice la Biblia. Solamente que el que le ha entregado la vida a Jesucristo, dice la Biblia que ese libro, esa acta, el Señor la clavó en la cruz del Calvario. O sea que aquellos que somos bautizados en Cristo Jesús, ya ese libro no lo están escribiendo. Lo clavaron en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que todos los seres humanos serán juzgados por las cosas que están escritas en esos libros, las cosas que usted cree que nadie sabe. Las cosas que usted cree que nadie lo vio, que nadie lo supo. Dice la Biblia en la carta a los Romanos en el capítulo 2, que en aquel día serán reveladas las cosas y los secretos que hay en el corazón del hombre. Y serán reveladas en público. Yo no sé Dios cómo lo irá a hacer, si un ángel simplemente va a leer o nos van a poner ahí una página de YouTube y vamos a ver ahí toda la vida de nosotros en una pantalla, pero creo que por ahí un texto, simplemente lo he escuchado predicar, pero no soy consciente de haberlo leído, pero sí he escuchado que dicen que Dios nos hará ver nuestras iniquidades. Es posible que una especie de pantalla gigante va a mostrar todas nuestras intimidades y todas nuestras vergüenzas delante de todos. Y el que no sea hallado inscrito en el libro de la vida, dice, será lanzado. Ni que lo van a llevar, lo van a tirar allá. Yo no he visto en las películas cuando meten a alguien a un calabozo que ahí lo tiran desde ahí y allá fue a dar adentro. Será lanzado a un lago que arde, dice la Biblia, con fuego y con azufre. Dice que su llama no se apagará y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así dice la palabra de Dios. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús, ese libro fue clavado en la cruz del Calvario. Y el día que tú te bautizaste, dice la Biblia, que esos pecados van al fondo del mar y que Dios no se acordará nunca más de ellos. Bueno, cuando dice que no se acordará más de ellos, quiere decir que no los traerá a la memoria, pero de que se acuerda, se acuerda. ¿Sí? ¿Cómo le va a olvidar? ¿Acaso Dios sufre de Alzheimer? Dios no olvida. ¿Cómo va a olvidar Dios? Él lo sabe todo, ¿cierto? Sabe aún lo que no ha pasado. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran, ¿cierto? Pero nuestros pecados son sepultados en el fondo del mar para Dios no acordarse más de ellos. O sea, que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios en el tribunal de Cristo, no será un tribunal para juzgarnos ni para condenarnos, porque Dios no va a llevar a alguien al cielo y luego le va a decir, no sabe que devuélvase. ¿Cómo nos va a llevar Dios a nosotros al cielo y ya va a decir, no, definitivamente usted es culpable, más bien devuélvase y nos vuelva a traer? Dios no hace ese tipo de cosas. El tribunal de Cristo será para recompensa, no para condenación, ni para juicio. La iglesia no pasa por los juicios que Dios derrama sobre el ser humano. Cuando Dios destruyó el mundo con un diluvio, primero salvó a Noé y a su familia. Cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, primero sacó a Lot y a su familia. Cuando el Señor permitió que los romanos entraran a la ciudad de Jerusalén para destruirla en el año 70 después de Cristo,
el Señor primero sacó a sus discípulos y a la iglesia que había en Jerusalén antes de esa destrucción. Dios no va a permitir que su iglesia pase por una tribulación cuando nosotros estamos, hermanos, predestinados es para salvación y gozo, no para juicio, porque la gran tribulación es un juicio sobre la humanidad. Pablo le dijo a la iglesia en Tesalonicenses, o en Tesalónica, perdón, dijo, es que ya está en acción el misterio de iniquidad. Eso lo dijo Pablo hace más de 2000 años. Y estoy seguro que Pablo ni siquiera había nacido cuando el misterio de iniquidad ya estaba en acción. Es que el misterio de iniquidad está en acción desde que el diablo llegó a esta tierra. Y aún podemos decir que desde antes. Porque cuando Lucero quiso ser semejante a Dios, fue y comenzó a contratar con los ángeles y engañó la tercera parte de los ángeles. Eso eran muchos ángeles. ¿Cuántos ángeles había en el cielo? Millones de ángeles. Y la tercera parte fue engañada. Quiere decir que de cada 9 ángeles, 3 se fueron con el diablo. Y si esos ángeles se convirtieron en demonios, ¿cuántos demonios hay hoy en día entonces? Y según la Biblia, en este momentico soltaron fue los mansitos. Los más bravos los van a soltar después de la gran tribulación. En este momentico soltaron fue a los mansitos. Usted sí puede imaginar. Bueno, cuando suelten los bravos. Así dice la palabra de Dios. El misterio de iniquidad ya está en acción. ¿Cuál es la acción del misterio de iniquidad? El diablo siempre ha querido destruir al hombre y que el hombre vaya a su propia condenación con él. El diablo no quería que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Él no quería. Que el diablo llevó a Jesús a la cruz, eso es mentiras. Jesús fue a la cruz porque él mismo decidió ir. Porque eso lo dispuso él para salvarnos a nosotros. Pero el diablo no quería eso. Si el diablo hubiera querido que Cristo fuera a la cruz, pues no lo hubiera mandado a matar cuando estaba niño. Ni lo hubiera tentado en el desierto. Ni hubieran sucedido nada de esas cosas. No, que llegue a la cruz. Y no hubiera tenido que hacer nada porque Cristo por sí solo se dirigió hacia la cruz. Pero el que menos interesado estaba en que Cristo fuera a la cruz era el diablo. El misterio de iniquidad ha estado siempre y está ahora, pero dice la Biblia que no se ha manifestado como se ha de manifestar, dice Pablo a los tesalonicenses, porque hay algo que lo detiene. Dice la Biblia, o dijo el Señor Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se quitara, entonces ¿con qué será sazonada? No queda más para saborearla. En los tiempos en que no había neveras, ¿con qué preservaban la carne? Y si no le echaban sal a la carne, a los 2 días ya estaba. Quiere decir que este mundo se va a terminar de podrir cuando el Señor se lleve la sal de la tierra. Cuando el Señor se lleve la iglesia. Usted se imagina si el mundo está como está, estando la iglesia con la presencia del Espíritu Santo aquí. ¿Qué será de este mundo cuando la iglesia no esté? Dice, al parecer hay algo que lo detiene. El anticristo no se puede manifestar mientras esté la iglesia aquí. Pero cuando el Señor se lleve la iglesia, ahí sí se va a manifestar el anticristo. ¿Qué va a pensar usted ahorita, hermano, que la marca de la bestia? Eso es después de que el Señor se lleve la iglesia. Relájese. Tranquilícese. Estamos en las manos de Dios. El anticristo ni el diablo nos puede hacer a nosotros nada mientras estemos en las manos de Dios. Somos su pueblo, somos sus hijos. ¿De qué se lamenta el hombre en la tierra? Laméntese de su pecado. Porque la humanidad está como está es por causa del pecado. Pero Cristo vino, hermano, a darle la solución al pecado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo, la luz, he venido al mundo
y todo aquel que cree en mí no andará en tinieblas. Nosotros no andamos en tinieblas. Nosotros andamos en luz, somos hijos de luz, somos la luz del mundo. Tenemos su palabra que es una lámpara, esta luz de la verdad. El mundo, hermano, desconoce esta luz, es porque no quieren escuchar, porque prefieren estar en la ignorancia que conocer esta verdad. Pero nosotros hemos conocido esta verdad. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, porque el que se ha enseñoreado en nosotros es Cristo. Tú tienes que darle a Cristo, hermano, el control de tu vida, el control de tu existencia. Tienes que buscarlo todos los días, tienes que pedirle, porque si no lo buscas, tú no puedes luchar solo. Necesitas su poder para poder vencer algo tan poderoso como el pecado. El evangelio es el que nos ha librado, hermano, porque el evangelio es Cristo. Pablo, pensando en el pecado, dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice: mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora pues ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme a la palabra, conforme a Dios, conforme a su presencia. Puede que tú no entiendas muchas cosas de la Biblia todavía, pero si tú entiendes este mensaje tan simple, este mensaje tan sencillo, que el pecado te mata, pero Cristo te da vida, vendrías corriendo a este altar y le dirías: Señor Jesucristo, sálvame que perezco, sálvame que perezco. El ángel le dijo a José: porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y él quiere salvarte en esta hora. Él quiere salvarte en esta hora. Póngase en pie, mi amado hermano, mi amado amigo. Y Dios quiere salvarte. ¿Por qué no cerrar los ojos, levantar las manos y decirle a Él: tú eres mi Salvador? Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.